Para calcular la dosis equivalente utilizamos esta fórmula, que muestra que H, es decir, la dosis equivalente, es igual a W por D, donde W son los valores del factor de ponderación de la radiación. Esto se los obtiene de la tabla de la parte inferior. Están señalados los que fueron usados para los siguientes ejercicios. Y también D, que es la dosis absorbida promedio a la radiación en un tejido u órgano T. Un tejido absorbe 2 mg de radiación gamma y 1 mg de radiación alfa. ¿Cuál es la dosis equivalente? Para este caso, tenemos que tener en cuenta la tabla mostrada anteriormente. Al mencionar dos radiaciones diferentes, sumamos ambas multiplicaciones. Como tenemos 2 mg, lo multiplicamos por 1, que es el factor de ponderación de la radiación gamma. Esto lo sumamos para la multiplicación de 1 mg por 20, y esta suma nos da como resultado 22 mg. 2. Un tejido absorbe 10 mg de rayos X y 8 mg de radiación alfa. ¿Cuál es la dosis equivalente? Para este caso, tenemos que tener 10 mg por 1, que es el factor de ponderación de los rayos X. Esa multiplicación la sumamos con la multiplicación de 8 mg por 20, que es el factor de ponderación de los rayos de radiación alfa. Este nos da como resultado 170 mg. 3. Un tejido absorbe 5 mg de radiación gamma y 10 mg de radiación alfa. ¿Cuál es la dosis equivalente? En este caso, primero multiplicamos los 5 mg por 1, que es el factor de ponderación de la radiación gamma. Esto lo sumamos para 10 por 20, que nos da resultado 205 mg. 4. Un tejido absorbe 20 mg de radiación gamma y 20 mg de radiación alfa. ¿Cuál es la dosis equivalente? En este caso, primero multiplicamos los 20 mg por 1. Eso lo sumamos con los 20 mg por 20 de la radiación gamma. Eso nos da como resultado 420 mg. 5. Un tejido absorbe 3 mg de radiación gamma y 6 mg de radiación alfa. ¿Cuál es la dosis equivalente? En este caso multiplicamos los 3 por 1 y esto lo sumamos con los 6 mg por 20, dándonos como resultado 123 mg. Para calcular la dosis efectiva utilizamos esta fórmula, que muestra que E, es decir, la dosis efectiva, es igual a la sumatoria de W sub T por H sub T, donde W son los valores del factor de ponderación del tejido. Esto se los obtiene de la tabla de la parte inferior y se va escogiendo según el tejido u órgano. Y también H, que es la dosis equivalente en el tejido u órgano T. El primer ejercicio dice que los pulmones reciben una dosis equivalente de 3 milisieverts y la tiroides una de 6. ¿Cuál es la dosis efectiva que ha recibido esta persona? En el caso de los pulmones, primero multiplicamos los 3 milisieverts por 0.12, que es el factor de ponderación de los pulmones. Ese resultado es sumado a la multiplicación de los 6 milisieverts, que es la dosis, por los 0.05, que es el factor de ponderación de la tiroides, dándonos como resultado 0.66 milisieverts. 2. La médula ósea recibe una dosis equivalente de 5 milisieverts y los pulmones una dosis equivalente de 10. ¿Cuál es la dosis efectiva que ha recibido esa persona? Para este caso, que es la médula ósea, multiplicamos primero los 5 milisieverts por los 0.12, que es el factor de ponderación. Este resultado lo sumamos con la multiplicación de 10 milisieverts por 0.12. Esto nos da igual 1.8 milisieverts. 3. El estómago recibe una dosis equivalente de 10 milisieverts y el colon una de 8. ¿Cuál es la dosis efectiva que ha recibido esa persona? Entonces comenzamos multiplicando los 10 milisieverts por 0.12, que es el factor de ponderación del estómago. Eso lo sumamos con los 8 milisieverts que fue la dosis equivalente del colon, por los 0.12, que es el factor de ponderación del colon. Esto nos da como resultado 2.16 milisieverts.
4. La piel recibe una dosis equivalente de 11 milisieverts y la mama una dosis equivalente de 6. ¿Cuál es la dosis efectiva que ha recibido esa persona? Comenzamos multiplicando los 11 milisieverts por 0.01, que es el factor de ponderación de la piel. Ese resultado lo sumamos con los 6 milisieverts por los 0.05, es decir, el factor de ponderación. Todo esto lo multiplicamos y luego sumamos cada resultado y nos da como final 0.41 milisieverts. Por último, el esófago recibe una dosis equivalente de 4 milisieverts y la tiroides una de 7 milisieverts. ¿Cuál es la dosis efectiva que ha recibido esa persona? Para este caso, comenzamos multiplicando los 4 milisieverts por el factor de ponderación del esófago, que es 0.05. Esta multiplicación la sumamos con la multiplicación de los 7 milisieverts por el factor de ponderación de la tiroides, que es 0.05. Esto nos da como resultado los 0.55 milisieverts. Para calcular la tasa de dosis tenemos en cuenta esta fórmula, donde x1 es la exposición 1 a distancia 1, x2 es la exposición 2 a una distancia 2, y por último d1 y d2 es la distancia 1 y distancia 2. El primer ejercicio nos dice que si la tasa de dosis medida a 1 metro es de 400 microsieverts por hora, calcular la tasa de dosis a 2 metros y a 20 metros. Esto significa que nos está pidiendo buscar x2 y x3. Aplicando la fórmula, primero despejamos x2, reemplazamos con los valores que ya tenemos y x2 nos da como resultado 100 microsieverts por hora. Para buscar el x3, aplicamos nuevamente la fórmula, despejamos x3, reemplazamos los valores y obtenemos un resultado de 4 microsieverts por hora. Si la tasa de dosis medida a 5 metros es de 480 microsieverts por hora, calcular la tasa de dosis a 6 y a 40 metros. Primero aplicamos la fórmula y despejamos nuevamente x2. Reemplazamos con los valores que ya tenemos y sacamos el valor de x2, que es 2.13 microsieverts por hora. Nuevamente aplicamos la fórmula para poder conseguir el x3, reemplazamos y nos sale como resultado 4.8 microsieverts por hora. 3. Si la tasa de dosis medida a 3 metros es de 200 microsieverts por hora, calcular la tasa de dosis a 9 metros y a 15. Para esto, ocupamos nuevamente la fórmula, despejamos x2, reemplazamos los valores y obtenemos un resultado de 22.2 microsieverts por hora. Luego despejamos x3 nuevamente aplicando la fórmula y obtenemos un valor de 8 microsieverts por hora. Si la tasa de dosis medida a 1 metro es de 250 microsieverts por hora, calcular la tasa de dosis a 5 metros y a 20 metros. Aplicamos la fórmula y despejamos x2 y reemplazamos los valores que ya tenemos en la fórmula y obtenemos el valor de x2 de 10 microsieverts por hora. Luego despejamos nuevamente la fórmula x3 y reemplazamos los valores obteniendo un resultado de 0.6 microsieverts por hora. 5. Si la tasa de dosis medida a 10 metros es de 360 microsieverts por hora, calcular la tasa de dosis a 15 y a 20 metros. Aplicando la fórmula despejamos nuevamente x2 y reemplazamos los valores que ya tenemos en la fórmula obteniendo un valor de x2 de 160 microsieverts por hora. Aplicando nuevamente la fórmula con x3 que los despejamos, reemplazamos los valores y obtenemos un valor de 90 microsieverts por hora en x3. Para calcular la tasa de dosis teniendo en cuenta el factor gamma, usamos esta fórmula, donde gamma es el factor gamma, A es la actividad y D distancia. El factor gamma es un valor que debe ser consultado y este va a depender del tipo de radiación del que nos vayamos a referir. El primer ejercicio dice, ¿cuál será la tasa de dosis del iridio 192 cuya actividad es de 500 gigabecquerelios a 3 metros de la fuente? Para esto ocupamos la fórmula.
reemplazamos los valores que ya nos da el problema y este nos da como resultado 7.22 milisieverts por hora. Tenemos que tener en cuenta que 0.13 es el factor gamma del iridio 192. 2. ¿Cuál será la tasa de dosis del cobalto 60, cuya actividad es de 350 gigabecquerelios a 5 metros de la fuente? Ocupando la fórmula, reemplazamos los valores que ya nos da el problema, donde quedaría 0.351 multiplicado por los 350 gigabecquerelios. Esta multiplicación lo dividimos por los 5 metros al cuadrado, dándonos como resultado 4.9 milisieverts por hora. Los 0.351 los calculamos del factor gamma. 3. ¿Cuál será la tasa de dosis del iterio 169, cuya actividad es de 470 gigabecquerelios a 6 metros de la fuente? Ocupamos nuevamente la fórmula y reemplazamos los valores que ya nos da el problema, dándonos como resultado 0.44 milisieverts por hora. Aquí el factor gamma del iterio 169 son los 0.034. 4. ¿Cuál será la tasa de dosis del selenio 75, cuya actividad es de 200 gigabecquerelios a 8 metros de la fuente? Reemplazando los valores que ya nos da el problema en la fórmula, obtenemos un valor de 0.73 milisieverts por hora, teniendo en cuenta que el factor gamma del selenio 75 es de 0.232. 5. ¿Cuál será la tasa de dosis del yodo 131, cuya actividad es de 550 gigabecquerelios a 3 metros de la fuente? Ocupando la fórmula tenemos que 0.059, que es el factor gamma del yodo 131, lo multiplicamos por 550 gigabecquerelios. Esta multiplicación la dividimos por 3 metros al cuadrado, dándonos como resultado 3.6 milisieverts por hora. Para calcular la actividad usando la fórmula de la tasa de dosis según el factor gamma, simplemente despejamos A de la misma fórmula, quedando de la siguiente manera. El primer ejercicio dice: a 10 centímetros de una fuente de tecnesio 99 se mide una tasa de dosis de 1 miligray por hora. Calcular la actividad de la fuente. Utilizando la fórmula, reemplazamos los valores que nos da el ejercicio, es decir, la tasa de dosis, que es 1, lo multiplicamos por d al cuadrado, que es 0.10 metros. Esa multiplicación la dividimos por los 0.022, que es el factor gamma del tecnesio 99, dándonos como resultado 0.45 gigabecquerelios, lo cual es igual a 12.1 milisieverts. 2. A 15 metros de una fuente de cesio 137 se mide una tasa de dosis de 1 miligray por hora. Calcular la actividad de la fuente. Para esto reemplazamos la fórmula con los valores que ya nos da en el problema, dándonos como resultado de una actividad de 0.278 gigabecquerelios, que esto es igual a 7.5 milisieverts. 3. A 20 centímetros de una fuente de iridio 192 se mide una tasa de dosis de 1 miligray por hora. Calcular la actividad de la fuente. Ocupando nuevamente la fórmula, reemplazamos los valores que ya nos da el problema, obteniendo una actividad de 0.3 gigabecquerelios, que equivale a 8.1 milisieverts. En este caso, el factor gamma del iridio 192 es de 0.081. 4. A 52 centímetros de una fuente de yodo 125 se mide una tasa de dosis de 1 miligray por hora. Calcular la actividad de la fuente. Utilizamos nuevamente la ecuación y reemplazamos los valores de los datos que ya tenemos del problema, dándonos así un resultado de la actividad de 14 gigabecquerelios, que equivale a 378 milisieverts. En este tuvimos en cuenta un factor gamma de 0.019 del yodo 125. 5. A 30 centímetros de una fuente de radio 226 se mide una tasa de dosis de 1 miligray por hora. Calcular la actividad de la fuente.
Utilizando nuevamente la fórmula, reemplazamos los valores que ya nos da el problema, obteniendo así un valor de la actividad de 0.40 gigabecquerelios, que equivale a 10.8 milisieverts. Para calcular la actividad, empleamos esta fórmula, donde A es la actividad final, A sub O es la actividad inicial, T mayúscula es el periodo de semidesintegración y T minúscula es el tiempo transcurrido. El valor del periodo de semidesintegración debemos consultarlo aparte. El primer ejercicio dice, una fuente de iridio 192 al momento de iniciar el trabajo tenía una actividad de 120 escuris. Si ha transcurrido 2 años, ¿cuál será la actividad actual? Para esto empleamos la fórmula que nos da al principio, donde reemplazamos todos los valores que nos da el problema y obtenemos que la actividad es igual al A sub O, que es 120 escuris, multiplicado por E elevado a la menos logaritmo natural de 2 sobre los 74 días, que es el tiempo transcurrido, son los 2 años. 2. Una fuente de cobalto 60 al momento de iniciar el trabajo tenía una actividad de 150 curis. Si ha transcurrido 500 días, ¿cuál será su actividad actual? Ocupando la misma fórmula y reemplazando los valores que ya nos da el problema, obtenemos una actividad de 125 curis, teniendo en cuenta que el tiempo de periodo de semidesintegración del cobalto 60 es de 1925 días. 3. Una fuente de cesio 137 al momento de iniciar el trabajo tenía una actividad de 200 curis. Si ha transcurrido 250 días, ¿cuál será su actividad actual? Ocupando nuevamente la misma fórmula de la actividad, reemplazamos los valores que ya nos da el problema y obtenemos un resultado de la actividad de 196 curis, teniendo en cuenta que el tiempo de semidesintegración del cesio 137 es de 250 días. 4. Una fuente de cesio 134 al momento de iniciar el trabajo tenía una actividad de 136 curis. Si ha transcurrido 700 días, ¿cuál será su actividad actual? Ocupando nuevamente la fórmula, obtenemos que el valor final de la actividad es de 0.74 curis, si tenemos en cuenta que el tiempo de semidesintegración del cesio 134 es de 93 días. Por último, una fuente de yodo 131 al momento de iniciar el trabajo tenía una actividad de 110 curis. Si ha transcurrido 50 días, ¿cuál será su actividad actual? Ocupando nuevamente la fórmula, reemplazando, tenemos que 110 curis multiplicados por E elevado a la menos logaritmo natural de 2, dividido por 8 días, que es el tiempo de semidesintegración del yodo 131, todo eso lo multiplicamos por los 50 días, obtenemos un valor final de la actividad de 1.45 curis.